Hola, ¿cómo están moadictos? Les saluda Sator. Hoy voy a explicarte sobre el damage y el hit, que fue el tema ganador de la encuesta que hice. Para explicarte la teoría necesito primero definir ciertas cosas, así que vamos a tomar entonces a un personaje cualquiera, el cual tiene características como vida, velocidad, mana, defensa y daño. Para efectos de la explicación y no crear confusión con lo que se muestra en el juego, el daño será mencionado como damage en este video. Debes entender que el damage es una característica del personaje que obedece al build que tiene y a los ítems que porta, y que obviamente es el resultado de un cálculo matemático, pero la verdad es un poco aburrido e innecesario en cierta forma, por eso te lo explicaré de la forma más simple posible, así que presta atención. Entonces, este personaje dentro de sus características tiene un damage, pero este damage no es un número fijo. En realidad, el damage es un número variable y depende de lo que se conoce como Attack Success Rate, afectándolo de forma directamente proporcional. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que a más Attack Success Rate, tu damage va a tener una mayor probabilidad de ser alto. Para que lo entiendas más fácil, vamos a establecer que dependiendo del Attack Success Rate que tengamos, nuestro personaje tendrá 5 valores de damage distinto. Un damage mínimo, un damage 2, un damage 3, un damage 4 y un damage máximo. Por el momento establecemos el comportamiento del damage de esta manera y lo dejamos ahí. Ahora vamos a revisar el comportamiento de la defensa de un enemigo, que puede ser un bicho u otro jugador, pero que también tiene las mismas características principales, es decir, tiene velocidad, vida, daño y defensa. Entonces este enemigo tiene una defensa, la cual de forma similar al damage es afectada por un rate, que en este caso es el defense rate. De esta forma, mientras más defense rate tenga, su defensa va a tener una probabilidad alta de ser más efectiva. Para darle más sentido a la explicación vamos a establecer que dependiendo del defense rate, nuestro enemigo tendrá 5 valores de defensa distintos. Una defensa mínima, su defensa, la defensa 2, defensa 3 y una defensa máxima. Y antes que te alteres, te recuerdo que estoy estableciendo esta explicación de forma básica y que irá tomando forma conforme la vamos desarrollando. Así que ten paciencia. Entonces, cuando tu personaje ataca a un enemigo, el juego lo que hace es contrastar los valores de su damage, afectado por el Attack Success Rate, con los valores de la defensa de tu enemigo, afectada por su Defense Rate, para con esto calcular cuánto de vida le vas a bajar. Aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante. Para que el contraste se lleve a cabo tal como te lo estoy explicando, el damage de nuestro personaje debe ser lo suficientemente alto para romper la defensa del enemigo, si no solo podrá sacar un hit mínimo. Y ya que empleé el término hit, y para evitar confusiones, te paso a explicar lo que es. El hit no es otra cosa que el resultado matemático de tu damage afectado por el Attack Success Rate reducido por la defensa afectada por el Defense Rate del enemigo. Si lo queremos hacer aún más simple, el hit vendría a ser algo así como la resta de tu damage resultante menos la defensa resultante de tu enemigo. Si bien los algoritmos por los cuales se genera el damage y la defensa no son visibles, el rango del valor del damage, el Attack Success Rate, la defensa, el Defense Rate y el hit son parámetros que sí podemos ver en el juego. Aquí puedes apreciar los valores del damage, del Attack Success Rate, de la defensa y del Defense Rate, mientras que el hit lo puedes ver sobre los enemigos cada vez que los atacas. Sí, mi estimado amigo, ese número que ves sobre tus enemigos no es tu damage, esto que ves aquí es el hit que lograste acertarle. Y es muy posible que hayas visto hits que contienen otras palabras como miss, slow, parry, block, etc. Y eso obviamente lo veremos en el video del árbol 400, así que mantente al tanto del contenido de mi canal. Pero sí te puedo explicar sobre el hit miss, y para entenderlo vamos a usar el mapa conceptual que vimos sobre la interacción entre tu personaje y tu enemigo. El miss se da cuando tu daño resultante se contrasta con el valor de defensa máxima de tu enemigo. Por eso es que se concluye que a más defense rate tenga tu enemigo, es mayor la probabilidad de que tu hit sea un miss. Nuevamente, esto obedece a cálculos matemáticos que no deben quitarte el sueño, ya que en palabras simples así funciona.
Por si tienes dudas sobre el término de Final Damage, este se refiere al hit como tal. Por eso es que el porcentaje adicional que te brinda el Fenrir Destroyed, o sea, el Fenrir negro, sí se aplica directamente a tu hit. A diferencia, por ejemplo, del aumento de daño que te ofrece un Imp. Ahora que ya sabes a qué se refiere el Damage y el Hit, podemos revisar algunos otros parámetros que generan cierta confusión entre algunos de los jugadores del MU Online. Pero antes de pasar a estos parámetros es importante que entiendas qué cosa es la probabilidad. Y la probabilidad no es otra cosa que la posibilidad de que ocurra algo, es decir, un resultado esperado. Por ejemplo, al lanzar una moneda al aire hay una probabilidad de que al caer quede visible la cara o quede visible el sello. Las probabilidades responden a una relación de proporción entre el resultado esperado y la cantidad de variables disponibles. Pero, para darle un número entendible, tanto en juegos como en estudios estadísticos, se suele caracterizar esta proporción en un porcentaje. Y justo esa es la forma en la que se visualiza en el juego, como un porcentaje. De forma tal que si tienes un porcentaje alto, quiere decir que tienes mayores posibilidades de que ocurra el resultado esperado, y por el contrario, si el porcentaje es bajo, las posibilidades de que ocurra el resultado esperado son muy bajas. Ahora sí puedo explicarte sobre otros parámetros relacionados al damage y al hit. Excellent Damage. El Excellent Damage tiene una fórmula matemática que, de acuerdo a tu damage y a la defensa de tu enemigo, resulta en un determinado hit. Usando lo que ya te expliqué al inicio del video, el hit del Excellent Damage resulta de contrastar tu damage máximo con la defensa mínima de tu enemigo. El hit del Excellent Damage tiene el siguiente color, y existen ítems en el juego que aumentan la probabilidad de que ocurra este hit, así como ítems que aumentan el damage máximo que se procesa en este hit. Ojo con esto, porque si por ejemplo tienes un ítem que te indica un incremento de 35 de Excellent Damage, no quiere decir que a tu Excellent Damage Hit se le sumen esos 35. Para que te quede claro, puedes volver atrás en el video para revisar cómo es que se genera un hit y cuál es su relación con el damage. Si revisas varias veces la explicación inicial, entenderás por qué el hit del Excellent Damage que le generas a un determinado enemigo es siempre el mismo, a menos claro que emplees buff y ítems que aumenten el efecto. Critical Damage. El Critical Damage también tiene una fórmula matemática que, de acuerdo a tu damage y a la defensa de tu enemigo, genera un hit determinado. Usando lo que ya te expliqué, el Critical Damage resulta de contrastar tu damage máximo con la defensa del enemigo. El hit del Critical Damage tiene el siguiente color, y también existen ítems que aumentan la probabilidad de que se genere este hit, así como ítems que aumentan el damage máximo que se procesa en este hit. Al igual que el hit del Excellent Damage, el hit del Critical Damage es un número fijo en un determinado enemigo, debido justamente a lo que expliqué al inicio de este video. Double Damage. El Double Damage viene a ser, como su nombre dice, el doble del damage involucrado en el cálculo del hit. Es decir, no es directamente el doble del hit, y si eres un jugador experimentado te debes haber percatado que no es un número fijo, a menos que tengas la suerte de que el Double Damage ocurra en el momento que generaste hits de Excellent Damage o de Critical Damage. Nuevamente, para entenderlo basta con revisar la explicación inicial. El hit del Double Damage tiene el color del hit del que proviene: Normal, Excellent Damage, Critical, Ignore, etc. Pero se diferencia por mostrar dos hits juntos. Y también existen ítems que permiten aumentar la probabilidad de que ocurra este Double Damage. Ignore Damage. El Ignore Damage, tal como su nombre indica, ignora la defensa de tu enemigo, pero ojo, ignora su defensa y no quiere decir que tu damage se convierta directamente en un hit, ya que el juego está configurado para que siempre exista una defensa mínima. Por eso es que seguro te has dado cuenta que en ciertos mapas, a pesar que no tengas un set puesto, ciertos enemigos te generan un hit mínimo, a pesar que su daño sea muy superior a tu defensa básica. El hit del Ignore Damage tiene el siguiente color, y existen ítems que permiten aumentar la probabilidad de que esto ocurra. El porcentaje de Excellent Damage, Critical Damage, Double Damage e Ignore Damage tienen posibilidad de incrementarse en el árbol 400, pero eso lo explicaré en su propio video. Sator.
Ahora sí no tengo dudas sobre lo que es damage y hit, así como de los tipos de daños que has explicado, pero no has mencionado el skill damage. Lo que pasa es que el skill damage no guarda relación directa con los otros parámetros que acabo de explicar, por eso lo iba a explicar en otro video, pero como siento que ya te vas a alterar muy adicto, voy a explicártelo ahora mismo e intentaré hacerlo lo más simple posible sin emplear cálculos matemáticos. Primero hay que tomar en cuenta que por más que veas las palabras skill damage en algunos ítems o iconos del juego, no tienen los mismos efectos. Por alguna razón que desconozco, la W roja decidió usar el mismo nombre para 3 parámetros distintos, pero bueno, ese no es tema del video. Skill damage. El skill damage, tal como lo indica su nombre, viene a ser un damage asignado al skill que estés usando, y en teoría se refiere a este damage que figura como base. Y si bien debería tener la misma forma de aplicarse que el damage, existen otros factores respecto al hit mínimo que puedes generar. Y esto, si bien no he logrado descifrar la fórmula matemática, sí estoy seguro que guarda relación con la diferencia de nivel que tienes respecto al enemigo que estás atacando. Podemos inferir que el skill damage participa en el cálculo del hit y que no es afectado por el concepto de romper la defensa del enemigo, por lo cual puede en conjunto con tu damage mínimo mantener un valor fijo. La mayor confusión radica en la participación de ciertos ítems y de las habilidades del árbol 800 sobre el skill damage, por eso voy a explicarte la participación por separado. Moons. Existen ciertos Moons Premium que brindan skill damage adicional, y si bien este aumento no puede verse en el cuadro del skill, sí puede verse en las características del personaje, las cuales se encuentran detalladas en el menú C expandido. Su efecto potenciador sobre el hit es de nivel alto. Armas e earrings. Las armas socket aumentan el skill damage siempre y cuando porten Sith Spheres con este adicional. Asimismo, los earrings pueden tener también ese adicional. Este incremento se aplica directamente sobre el daño base del skill y puede verse en el recuadro del skill. A pesar de que su incremento se lea también como skill damage, su efecto potenciador en el hit es de nivel medio. Árbol 800. Tal como te había explicado en los videos del árbol 800, que si no los has visto te los dejo aquí en la esquina superior derecha y en los comentarios, se puede obtener skill damage adicional de habilidades activas y pasivas. Pero a pesar que también llevan el nombre de skill damage, no tienen el mismo efecto que en los dos casos anteriores, ya que este adicional se suma directamente en tu hit. Con esto podemos decir que su efecto potenciador sobre el hit es de nivel bajo. A pesar de lo anterior, para PvP el skill damage que obtienes del árbol 800 sí constituye un buen adicional, y esto se debe a que frente a personajes que tienen una defensa brutal, es muy difícil llegar a un daño lo suficientemente grande como para romper su defensa, y con esto, tal como había explicado al inicio, les causaríamos hits muy bajos con nuestro normal damage. Por eso, aumentar 2400 a ese hit bajo constituye una gran ventaja. Si quieres saber de dónde es que menciono 2400 de skill damage, debes ver mis videos del árbol 800. De estos 3 participantes en el skill damage podemos concluir lo siguiente. Los Moons tienen un efecto potenciador alto en PvM y medio en PvP. Las armas e earrings tienen un efecto potenciador medio en PvM y en PvP. Y las habilidades activas y pasivas del árbol 800 tienen un efecto bajo en PvM pero alto en PvP. Bueno, Moadictos, hasta aquí el video. Como sabes, en este canal lo que busco es darte toda la teoría para que puedas entender las mecánicas del juego y no te apures en copiar un build o adquirir un ítem solo porque ves que hay demanda en el mercado. Estaré haciendo un video del árbol 400 donde iremos enlazando todos los demás videos para darle el sentido correcto a la explicación, así que mantente atento a mi canal. Espero te haya gustado y te haya servido. Si crees que es útil, compártelo con tus amigos, y si no, compártelo igual. Recuerda que tienes aquí debajo la cajita de comentarios donde puedes dejarme alguna sugerencia sobre un tema que te gustaría ver en el canal o algún dato que crees que debió explicarse en este video. No olvides dejar tu like y suscribirte, que es gratis. Así me motivas a seguir haciendo este tipo de contenido.
te dejo un par de videos que te pueden interesar. Muchas gracias por verme, se despide tu amigo Sator.